A todos los amigos que habéis venido a la sala a acompañarnos y a todos aquellos que estáis detrás de la pantalla. Este formato en Newman lo inauguramos, así que esperamos hacerlo bien y que los que estáis detrás no os podáis sentir acogidos, ¿no? Damos la bienvenida al curso de Newman con los cafés. Los cafés es como la esencia de nuestro instituto. Llevan muchos años haciéndose y la vocación que tienen es la de preguntarnos qué es lo que sostiene la vida. Es decir, aquellas cosas importantes que no están explícitamente en un plan de estudios, pero que sí que atraviesan todos los planes y todas las asignaturas que tenemos en la universidad. Y de hecho, el tenerlas en cuenta hace que las carreras que estudiamos y que las ciencias que tenemos entre manos se hagan más densas, más profundas, más humanas, que tengan más sentido. No es lo mismo un médico que no quiere rozar el sufrimiento que sí se mete de lleno en ello, aunque sepa que su ciencia no puede contestar por el significado del sufrimiento. Pero no, uno prefiere estar delante de un médico que, además de ser bueno en su técnica y en su ciencia, se haya hecho estas preguntas. Pues esta es la vocación del Newman, poner esto en la palestra en la universidad y hacerlo con esta certeza de que hacemos universidad haciendo esto. Para no pasar por la universidad corriendo, ¿cuántos decimos, ay, qué poco aproveché la universidad? Sino que la universidad pase por nosotros. Y para eso nos gusta encontrar compañeros de camino en la pregunta, que no es tanto encontrar aliados en la respuesta, es encontrar compañeros de camino en el punto de salida. Porque de esta manera encontrar hermanos en la existencia siempre es muy interesante y hace la vida pues, mejor hacerla en compañía. Para ello, el Instituto Newman tiene este formato que se llama Café Newman. En otros momentos nos invitábamos verdaderamente a café. Hoy solo lo tomamos Felipe y yo. Pero el café es un símbolo, es un signo importante y más en nuestra sociedad de aquello que nos permite tener una tertulia tranquila. Los que saben de café saben que hay que tomárselo caliente. Y un café caliente no te lo tomas como si fuera un whisky, te lo tomas poquito a poco. Y eso permite que haya una tertulia tranquila, gratuita, en la que van saliendo los temas de una forma no atropellada, sino humana. Y esto es lo que pretendemos nosotros con nuestros cafés Newman, ¿no? Una tertulia para encontrarnos con estos compañeros de camino. Y decíamos, si nos parece, es un buen método, es una posibilidad muy grande en este tiempo que necesita tanto de unidad y de encontrarnos en las tertulias. Bien, este era el café y esto llevamos haciéndolo durante muchos años ya, pero es cierto que este año parece que la circunstancia se ha hecho amiga del café. Perdonad que me suba todo el rato esta mascarilla, que creo que es lo que no hay que hacer, pero como veis se me va bajando, así que perdonadme el protocolo, pero estamos siendo obedientes, Felipe y yo, como nos han pedido. Y perdonad que no se nos vea el rostro, que esto es una cosa importante, pero jugamos con esto, ¿vale? Y también lo hacemos amigo, no lo convertimos en enemigo todo lo que tenemos que hacer. Os decía que la circunstancia que nos ha tocado vivir a todos de esta pandemia, de alguna manera ha puesto de manifiesto lo importante, lo necesario y lo urgente que es lo que ya veníamos haciendo. Hay un acontecimiento que todos nos toca vivir, que es esta enfermedad, y de pronto se ha puesto de manifiesto que hay una urgencia por el significado de las cosas muy grandes. Por ejemplo, por supuesto, el tema que hoy que tenemos todos, que es el de la muerte, de la finitud, el del sufrimiento. ¿Qué es la vida? Que somos un junco, que de pronto estábamos bien y ahora estamos solos en un hospital y no sabemos si vamos a volver a ver a nuestros familiares. Pero ¿qué es el amor? Necesitamos tanto abrazar al otro y de pronto lo echamos de menos en este momento. ¿Pero qué es la libertad? Salíamos de casa y entrábamos sin preguntar. Y ahora mismo eso no se puede dar por sabido nada de lo importante de nuestra vida. Bien, pues estos cafés toman a mí me parece que toman vigencia, que toman urgencia y que toman atractivo, pero hay que poner la creatividad en juego como estamos y estáis haciendo todos con las clases, los profesores, los alumnos, y ver de qué manera podemos volvernos a encontrar. Los que estáis aquí presentes lo hacemos en este aula que es tan grande y que nos permite poder estar. Luego hay amigos detrás de la pantalla. Y nos ha parecido que podíamos introducir una novedad que era importante. Este sistema nos lo permite, que es encontrar
compañeros de camino, personas reconocidas de la vida pública que en sus plazas públicas, en sus profesiones y en sus vocaciones ya hacen esto también. Rosa Montero, que es la invitada que tenemos hoy, el honor de tener con nosotros, ya hace esto, y ya lo hacía, como los cafés Newman, ya lo hacía mucho antes de que hubiera un bicho que se llamaba COVID, pero de alguna manera vuelve a tomar más vigencia lo que escribe. El 16 de septiembre nos ponía una columna en El País Semanal que parecía un capote para el Instituto Newman, ¿no? Porque lo que nos decía, y ahora nuestro amigo Felipe nos introducirá mejor, lo que nos decía es que esta pregunta a ella le ha golpeado siempre, es de esas frikis, el tema de la muerte le impactan y lo habla y lo trata, y nosotros dijimos, pues este es el primer compañero de camino que tenemos que coger del brazo, como diría Benedetti, codo a codo somos más que dos, y tenemos el codo de Rosa que nos lo ha prestado. Son de esas personas que no te dejan tranquilo, que siempre están con un aguijón, no solamente porque te hablen de cosas tan graves como la muerte, sino porque también te hablan de la flor que ha salido en el asfalto en mitad de esa muerte. Y eso, ese rasgo de belleza, tampoco nos puede dejar tranquilo. También tiene una pregunta detrás. Esa es Rosa Montero y eso es por lo que muchos la hemos seguido desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos la suerte de poder conversar con Rosa Montero y de hacerlo con un amigo nuestro, un amigo de Rosa como es nuestro Felipe Samarán, director de la carrera de arquitectura, profesor de la casa y también profesor del Instituto Newman. Muchas gracias a Rosa y a Felipe. Muchas gracias, Rocío. Bueno, pensaba cómo arrancar esto y de qué manera presentar a Rosa. Bien, pues parecía que en estas cosas lo habitual es hacer una presentación de la persona que viene y sobre eso ir construyendo, ¿no? A partir de ahí un discurso. Y yo quería ir acercándome a Rosa de la manera que personas que están aquí, que puedan no conocerla, si es que existe alguien que pueda no conocer a Rosa Montero, puedan conocer cuál es la razón por la que Rosa está aquí. Y por qué tuve la osadía de invitarla a participar de una conversación sobre esto que me parece tan interesante. Rosa nació el 3 de enero del año 1951, esto está, lo cuenta ella, por lo tanto no estoy desvelando ninguna frivolidad sobre su edad. Yo me preguntaba cómo es la vida de alguien que nace entre fin de año y Reyes, ¿no? Cuando nuestra existencia siempre como niños vive permanentemente marcada entre dos fechas, que es el día de Reyes Magos y el día del cumpleaños, por lo menos así fue en mi existencia. Y qué yermo de año cuando tienes que pasar 365 días esperando que llegue un día especial para tu biografía. Y ella estuvo, curiosamente, confinada, la pionera también para estas cosas, Rosa, ahora te veo por fin, muchas gracias, estuvo confinada por tuberculosis durante 4 años, de los 5 a los 9 años. La tuberculosis es una enfermedad que se ha llevado o que ha infectado a 2.000 millones de personas en el mundo, un tercio de la población mundial ha pasado por tuberculosis y se lleva al año cerca de 2 millones o 1.500.000 personas. El acumulado que llevamos en estos momentos de COVID hasta la fecha en todo el mundo es 1.200.000 personas. Sin embargo, de tuberculosis se nos van al año 1.500.000 y es una cosa con la que convivimos con una cierta normalidad. Yo me pregunto si a raíz de este confinamiento fue la primera vez que Rosa se asomó a la guadaña y fue desde entonces que empezó a pensar sobre el tema de la muerte. Porque ella dice que fue una niña radiactiva, probablemente por las radiografías de don Justo, que era su médico, el que la trataba cuando ella se cogía a las máquinas de rayos X para que la vieran las tripas delante de su madre y asomados al espectáculo de verla refulgir en el cuarto oscuro. Bueno, pues yo me pregunto si fue en este momento en el que dejaste de ser inmortal, Rosa. ¿Tú dejaste de ser inmortal en las radiografías de don Justo? No, que va. Yo creo que bastante antes. ¿Me oís? ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? Perfectamente. Vale, fenomenal. Hay un poco de distancia con mi palabra y mi imagen, pero bueno. Rocío, gracias por esas palabras tan bonitas y también a ti, querido amigo. Pero no, yo la parte de la mortalidad, de la conciencia de la mortalidad, es anterior a la tuberculosis, que además yo la tuberculosis la llevé muy bien, no tenía
conciencia de que estuviera en peligro de muerte. Yo eso no lo sabía y es una enfermedad que además duele muy poco, realmente es muy insidiosa. El problema fueron el primer año, yo creo que me pinchaban muchísimo. Me ponían como una inyección de calcio al día y otras inyecciones, ¿no?, de antibióticos, y la de calcio la recuerdo porque te dejaba sin poder moverte realmente, ¿no?, porque era dolorosísima. Fuera de eso, pues es que no te sentías nada mal, ¿no? Recuerdo muy bien cuando fue la primera conciencia de muerte que tuve y está relacionada con la lectura de un libro, de un cuento, de hecho. Era El gigante egoísta de Oscar Wilde, ¿no? Yo aprendí a leer de muy pequeña, me enseñó mi madre antes de ir al colegio con 3 años y pico o algo así, con 4 años ya leía. Y entonces recuerdo que había un grupo de libritos así como muy bien editados, de cuentecitos, uno de Selma Lagerlöf y este del gigante egoísta, y recuerdo que yo tendría pues cerca de los 4 o 5 años, pero antes de la tuberculosis, completamente antes, eso me acuerdo muy bien. Y estaba leyendo El gigante egoísta y de repente me di cuenta que el hombre que había escrito ese cuento estaba muerto y que estar muerto no era estar en otra habitación, no era estar en otra casa, era no estar. La conciencia de la muerte viene en torno a esa edad, ¿no?, en torno a los 4 o 5 años, y para mí estuvo relacionada con una novela, con un cuento, lo cual es curioso teniendo en cuenta que luego me he hecho novelista, ¿no? Quizá desde ese momento pensé, bueno, y a pesar de que se ha muerto, siguen aquí sus palabras, ¿no? Muchos años después releí el cuento del gigante egoísta y es horroroso, es cursi, 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 cursi. Pero claro, entiendo muy bien que me despertara esa relación con la muerte porque el gigante se muere. Es un cuento en el que el gigante se muere, ¿no? Y demuestran lo maravillosos que son los cuentos, lo maravilloso que es la literatura y los cuentos infantiles, porque realmente te meten de la mano en los grandes misterios, ¿no? O sea que, entonces, no, yo tenía ya la conciencia de la muerte desde mucho antes. Y que luego se hiciera obsesiva, eso ya creo que pertenece a otras razones que son ya más propias del diván, digamos, que no nos vamos a meter, ¿no? Porque hay gente que somos un puñado de neuróticos, ¿no?, como Woody Allen o como Viggo Mortensen, que decía en el artículo ese que he leído una entrevista que dice, Viggo Mortensen, el actor, lo primero que pienso cuando me levanto por las mañanas es que me voy a morir, ¿no? Entonces hay un puñado de neuróticos que no podemos olvidarnos de la muerte, mientras la mayoría, la inmensa mayoría de la gente vive como si fuera inmortal, ¿no? Pues hay otros que no. Yo me recuerdo con 10 años, y ya voy a terminar y dejarte hablar otra vez, Felipe, recuerdo con 10 años diciendo, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida habrá pasado el tiempo y estarás durmiendo por la noche en la cama, cosa que no me gustaba mucho. Las noches antes de dormir me han dado un poco de miedo, ¿no? Han estado llenas ahí de fantasmas. Luego enseguida pasará más tiempo y estarás mañana en el colegio, que peor todavía. Pasará más tiempo y te habrás hecho mayor, que peor todavía. Y pasará más tiempo, se habrán muerto tus padres y pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Así que esto yo me lo decía con 10 años, ¿no? Pero no es para tenerme pena, porque si os fijáis en lo que he dicho es, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. O sea que cuando estás muy lleno de la conciencia de la muerte, estás muy lleno de la conciencia de la vida también, y eso te da pues una intensidad de vida muy especial. Yo lo pago feliz, digamos, la angustia que conlleva la conciencia de la muerte por el esplendor de la vida. Bueno, o sea, yo creo que la muerte es una magnífica maestra de vida, y el haberla tenido acompañando, en la medida en la que te haya dejado respirar y en la medida en la que te haya llevado a disfrutar con mayor intensidad de esas puestas de sol o de esa flor que sale o de lo que sea que te encuentres en tu paso, a mí me parece que es una bendición. Pero en cualquier caso, esto me lleva a enganchar con el siguiente punto, ¿no? Y es que tú empezaste psicología y cuentas de ti misma que era una necesidad de comprenderte a ti misma, porque habías tenido durante mucho tiempo ataques de pánico, de miedo, de angustia, y que transformaste a la carrera de psicología con esas ganas de comprender. Llegas a decir que el 99% de los psicólogos o de los que estudian psicología se acercan ahí porque necesitan comprender su propio yo, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, de ahí pasaste luego al periodismo y demás, yo me pregunto si ese paso por la psicología era una búsqueda de quiero saber qué está pasando con todo esto y si esas angustias
¿Tenían que ver con esto o provenían de otro lado? No, evidentemente, no te voy a decir lo que siempre... Yo hice psicología porque pensaba que estaba loca, evidentemente, y es lo que piensan, como digo, el 98% de los psiquiatras y de los psicólogos, por eso estudian psicología y no es malo, porque eso les da una mayor proximidad y una mayor empatía con sus pacientes, ¿no? O sea, que no creo que sea malo. Vengo de una clase social pobre y en aquella época, además, nadie llevaba a un niño porque tuviera ataques de angustia al psiquiatra, eso no existía, ¿no? Así que yo me he pasado mis ataques de angustia, los he pasado a pelo, y sin un solo ansiolítico y sin ir a un psiquiatra, ¿no? Entonces estudié psicología para ver si estaba loca. Y en cuanto estudiaba al mismo tiempo que estudiaba periodismo y al mismo tiempo que hacía teatro, yo que sé, la adolescencia la verdad es que tienes como un tiempo de chicle que te puedes todo. También era hippie, pensaba darme la vuelta al mundo, vivir siendo on the road, ¿no? Pero bueno, dejé psicología en cuarto por diversas razones, porque además no me gustó cómo se aplicaba la psicología entonces y tal. Y la verdad es que no siento que aprendiera nada en psicología, ¿no? He aprendido mucho más de mí misma y de los demás las veces que luego más tarde he hecho terapia, ¿no? Que me he psicoanalizado, no mucho tiempo, 1 año y medio, y luego otro año y medio, y luego otro año y medio, ¿no? Pero ahí es un ejercicio intelectual interesante y aprendes más. Desde luego en la carrera absolutamente nada, ¿no? Y decías tú que bueno, que hablabas de que no, si no te ahoga, porque lo que pasa es que la angustia de la muerte te puede ahogar, la angustia te puede ahogar, evidentemente. Los ataques estos de pánico que yo tenía eran, evidentemente son típicos, son ataques por miedo a la muerte, de hecho, pero tú no lo relacionas, es decir, tú lo que tienes es de repente, bueno, hasta efecto túnel tenía, ¿no? Se te va la realidad como al fondo, hay como un túnel y al fondo está la realidad, te sientes desenganchado del mundo, tienes un ataque de un miedo atroz que no sabes a qué se debe, tienes agorafobia, te mareas, te entran, en fin. Tuve ese tipo de ataques que duraban nada, segundos o 1 minuto, pero luego te queda el miedo al miedo y es como una temporada de ataques que duran como 1 año y medio, ¿no? Más o menos, hasta que se pasan. Y eso tuve pues una temporada con 16, 17 años, que es cuando decidí estudiar psicología, otra con 21 años y otra con 30 años y no he vuelto a tener. ¿Y qué puedes hacer con esas angustias para que no te asfixien? Porque te pueden asfixiar. Pues intentar comprender que es, intentar entenderlas, intentar no luchar contra ellas, intentar comprender que además se pasan. O sea, te tomes ansiolíticos o no, con ansiolíticos se pasan antes y mejor. Pero aunque no te los tomes, se pasan. Aunque te sientas morir, se pasan siempre. Es lo bueno de que sea simplemente un ataque neurótico leve, ¿no? Se pasa siempre, no estás del otro lado del río de las grandes psicopatías, ¿no? De las grandes enfermedades psicóticas y tal, ¿no? Entonces, yo ahora me he sentido, hay 2 reflexiones ahí para hacer. Una, me siento muy infinitamente agradecida al destino por haberme permitido conocer ese lado de la oscuridad, ese lado del dolor psíquico, que es el dolor más grande que existe, y por permitirme conocer cómo se vive ahí, porque es vivir en una soledad que es indescriptible. Si no has estado, no la puedes entender. Es una soledad, es mucho mayor que la soledad que puedas imaginar frente a la muerte, por ejemplo, porque ante la muerte nos morimos todos, por lo menos, hay esa comunidad, pero cuando estás en uno de esos ataques te crees que eres único, que solo te pasa a ti, estás fuera de la humanidad, ¿no? Yo solo lo he podido comparar, debe de ser como el astronauta que de repente se le desengancha el cordón umbilical con la nave y se queda flotando en la negrura absoluta, ¿no? Solo una soledad, insisto, que si no has estado ahí, no la puedes ni imaginar. Entonces, a mí eso me ha dado una capacidad para entender mucho más al ser humano y a tantos seres humanos que yo creo que es, ¡wow!, qué suerte. He podido dar un paseo por el lado salvaje de la vida, por el lado salvaje de la mente, pero un paseo con vuelta. Porque hay gente que vive ahí, que tiene pues, grandes patologías mentales y que vive ahí, ¿no? Los psicóticos, bueno. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué terminé
dejaron de pasarme? Bueno, porque les perdí el miedo. Ahora me podría volver a pasar y no me da miedo, sé que se pasan, no pasa nada. Pero sobre todo creo que lo dejé de sentir porque empecé a publicar novela. Porque yo había publicado periodismo desde los 18 años, pero eso no sirve de nada. Pero sí novela. La ficción es como un delirio, ¿no? Tú te metes, es un delirio controlado, tú te metes 3 años en un rincón de tu casa a inventar mentiras, ¿no? Y si eso se publica y eso hay gente que lo lee, de alguna manera, esa soledad desaparece, te unes al mundo. Yo creo que escribir, no ya escribir, que yo escribía desde que era pequeña, publicar y que me leyeran esa intimidad que es como tu delirio, hizo que esa distancia, esa soledad tremenda desapareciera. Y esto va unido también al hecho que digo que intento y creo que escribo, entre otras cosas, para perder el miedo a la muerte. O sea que va unido a esto, de que te sientes más en contacto con los demás y tienes menos miedo a la muerte. Yo he ido aprendiendo a perder miedo a la muerte gracias a mis libros, la verdad. Oye, ¿cómo me gusta ver que el hilo que había trazado lo estás andando tú de una manera natural, ¿no? Porque yo iba a preguntarte, de las cosas que dices sobre ese tiempo de angustias, efectivamente es la soledad, ¿no? Esa sensación de hay alguien ahí más, puedo estar acompañado. La gran pregunta que me surgía a mí, pero que voy a ir luego un poquito más adelante, es si de verdad se puede acompañar la muerte, porque efectivamente el astronauta no tiene más remedio que estar solo y por mucho que reciba señal de radio, está solo en la nave espacial. La muerte es un tránsito que nos toca a todos en distinto momento, pero que solamente se puede hacer de manera individual. Te voy a enganchar esto con una cosa que me parece muy interesante y además que creo que te define bien, y es tu capacidad para amoldarte y adaptarte a las cosas. Eres una gran amante de los animales, cosa curiosa porque tu padre era banderillero y hay una relación interesante con la vida, ¿no? Y hablas de tus perros, de Carlota y de Petra, casi como si fueran personas también con una vida muy golpeada. Son seres vivos a los que has acogido, a los que entiendes de sus miedos, entiendes de sus reacciones extrañas, entiendes cómo hay que colocarles el collar para que este collar no se convierta en una amarra a la vida o a la cadena que no se merecen. Y lo que a mí me pasaba en todo esto es, bueno, una persona que es capaz de relacionarse así con los animales y que es capaz de relacionarse así con las vidas de otras personas, sabiendo que ha podido conectar y que no ha podido conectar, me apetecía preguntarte sobre ese tema de la soledad, ¿no? Que de alguna manera lo acabas de contestar, ¿no? Esa soledad desaparece en el momento que soy capaz de escribir y hacer al mundo partícipe de esto. Yo recuerdo hace pocos días que discutíamos o que charlábamos, porque nosotros charlamos amigablemente en las redes, siempre liados con cosas, cuando te decía que Saúl Bellow, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, le dijeron, ¿cómo se siente usted al respecto de haber recibido el Nobel de Literatura? Él dijo, pues no lo sé, tengo que escribir para saber cómo me siento, ¿no? Es una especie de válvula, de un escape que en tu caso es tan bello, ¿no? Porque además lo participas y lo haces abierto a mucha gente. Sí. La escritura es... Yo tengo la sensación de que la escritura es mi esqueleto exógeno que me mantiene en pie y me parece que nos pasa a muchos escritores. En el caso de Bellow estoy segura que también es así, pero lo que dice Bellow es otra cosa que es verdad, que escribir es una manera de pensar, y una manera de pensar especialmente intensa, especialmente honda, ¿no? Pero a veces me preguntan eso de que, bueno, ¿y es terapéutico escribir? Pues decir que es terapéutico se queda corto, ¿no? Es estructurante. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de los novelistas sentimos que si no escribiéramos nos desharíamos, nos descosaríamos, nos haríamos pedazos, ¿no? Hay algo que verdaderamente forma parte básica de lo que tú eres, ¿no? Te está sujetando en el aire, te está sujetando en la vida, ¿no? Entonces, no es solo escribir lo que a mí me sacó, lo que pienso, esto es una teoría mía, por otro lado, no lo sé, pero estoy preparando ahora un ensayo que se llama Creación y Locura y voy a intentar desarrollar un poco esto y ver hasta dónde llego, ¿no? Pero yo pienso que esa coincidencia, ¿no?, entre la publicación y que se acabaran los ataques, pues no debe de ser solo una coincidencia, ¿no? O sea, que no va solo en la escritura. Yo escribía, como os digo, como la mayoría de los novelistas, escribía desde los 5 años, ¿eh?
bueno, no es que todos los novelistas escriban desde los 5 años, escriben desde niños, ¿no? Unos antes, otros después. Bueno, yo desde mis primeros cuentos eran de ratitas que hablaban y los escribí con 5 años, ¿no? Y entonces, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo, ¿no? Entonces, no sé cómo se las arregla la gente para vivir sin escribir. ¿Qué quiero decir? Para soportar la vida, para soportar el miedo a la muerte, para soportar los fantasmas de la noche antes de dormir, para soportar el desasosiego, para soportar las mordeduras de la realidad. No sé. Yo puedo todo eso gracias a la escritura. Y si encima esa escritura efectivamente se publica y te la leen, y la escritura de ficción, repito, porque la del periodismo, que es un oficio y que es un trabajo precioso y que me ha enseñado muchas cosas, no sirve para nada de esto que estoy diciendo, para nada. Es la ficción la que te estructura, eso es lo interesante, ¿no? Entonces, y que cuando se publica y de repente se leyó, me colocara en el mundo, me atara a los demás, ¿no? A lo mejor una personalidad con fisuras para conectarse con el entorno. Yo creo que todos tenemos fisuras. Yo creo que la normalidad no existe. Lo que llamamos normalidad es un equívoco. Nos venden que la palabra normalidad viene de la mayoría, pero en realidad viene de lo normativo, ¿no? Entonces es la norma a la que la gente intenta adecuarse, pero todos somos divergentes. Todos somos divergentes. De hecho, hay unos estudios de Harvard, me parece, contando cómo efectivamente la normalidad está hecha estadísticamente y tal y cual. O sea, que nadie cae en esa normalidad, ¿no? Si cayeras en esa normalidad, serías en toda la normalidad de todos los valores, serías verdaderamente normal, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, pues eso, no existe esa normalidad y no sé a dónde iba, pero bueno, me he ido. Te voy a enganchar con una cosa, Rosa, que me encanta de tu manera de abordar la vida, ¿no? Y esta escritura que tú dices que te resulta sanadora y que te permite agarrarte a ella como una tabla de salvación frente a las mordeduras de la vida, ¿no? Dices tú en el libro de La ridícula idea de no volverte a ver, dices, fulano aún no se ha recuperado de la muerte de Mengana, como si se tratara de una hepatitis, pero no se recupera nunca. Ese es un error. Uno no se recupera, uno se reinventa. Y yo veo en tu recorrido cómo esta reinvención ha ocurrido varias veces. Hablas tú también de tu posición ante la vida. Eres una persona muy defensora de la mujer y dices, y en mi etapa primera yo ni me pintaba, nunca me he puesto laca de uñas, cosa que sigues haciendo, los labios ya sí te los pintas y de vez en cuando te maquillas. No me he puesto tacones en mi vida, eso sigo sin hacerlo. Iba de vaqueros, quería ser un muchachote más porque me parecía que la manera era mimetizarme con lo que parecía que podías. Y claramente había habido una evolución porque entiendes que eso pues, no era el camino y que esa acerca de la mujer o pensar que la mujer tiene que ocupar un papel, pues se defendía de otra manera, ¿no? Pero esa capacidad camaleónica de transformarse ocurre también después de la muerte, ¿no? Y aquí esto lo engancharía con ese, bueno, cómo uno se recupera. Y lo voy a enganchar con la manera en la que tú dices que te recuperaste. Yo tuve la fortuna de trabajar contigo hace ya, está echando cuentas cuándo fue el año en el que nos conocimos. Nosotros nos conocimos en el 2003. Y esto fue la primera cosa que a mí me fascinó, porque yo conocí a Rosa, Rosa había firmado un manifiesto. Un manifiesto es cuando alguien dice, yo entiendo así la vida. Y yo que leía a Rosa y que me gustaba Rosa, digo, yo no puedo creerme que Rosa entienda así la vida. Entonces, sin conocerla de nada, como un vendedor de Biblias a domicilio, la llamé y le dije, Rosa, necesito conocerte para si de verdad tú te mantienes en que este manifiesto es sensato. Y Rosa amabilísimamente me dijo, pues nos tomamos un café. Y me senté con Rosa a tomarme un café, le expliqué, digo, mira, este es mi lado de la historia, yo no entiendo que tú estés aquí, el tema da un poco igual porque no quiero que nos despiste del tema. Y me dijo, pues ¿sabes lo que te digo? Que tienes razón. Voy a firmar una cosa en contra del manifiesto que firmé, yo me siento engañada. Entonces, me pareció tan emocionante que una persona que se manifiesta, que dice que esta es mi postura ante la vida y que lo firmo delante de quien haga falta, admita sentarse con una persona que le dice, oye, mira, yo creo que no, y pues ¿sabes lo que te digo? Que te lo compro. A mí eso me resultó tan enternecedor. Bueno, pues esto luego volvió a ocurrir con el tema de, yo te preguntaba en aquel, después pasaron muchas cosas, en el 2009 fue cuando finalmente nos encontramos haciendo tu casa en la presa Latazar, y en aquel momento tú hablabas de cómo vivías.
Recuerdo que me dices, mira, para mí fundamental, el cuarto baño tienen que estar separados, las dos personas que viven, las que viven, porque es que para la paz familiar, para existir, es importantísimo tener el baño separado. Y nos contabas, oye, ¿dónde trabajas, Rosa? Me contesta Rosa y me dice, mira, Felipe, a mí todo lo que me gusta hacer se hace en el sofá. Digo, ¿cómo que se hace en el sofá? Mira, eso que estás pensando también, pero a mí me gusta leer, leer se hace en el sofá. Me gusta escribir, escribir se hace en el sofá. Me gusta acariciar a mis perros y eso también se hace en el sofá. Todo lo que a mí me gusta se hace en el sofá. Bueno, años más tarde, Rosa, claro, después de aquello fue el fallecimiento de tu marido y leo en tu libro algo que me resulta transformador 100%. Y que cuando yo lo leía, digo, tengo una atalaya desde la que asomarme a esto que me parece una belleza descomunal, ¿no? Y que quería compartir de cómo contabas tú la historia de ese sofá, que en aquel momento para nosotros no era más que el sitio en el que a ti te gustaban hacer las cosas y que sin embargo pasó a ser otra cosa muy distinta, ¿no? Decías, bueno, la historia no la encuentro, la describes tú mucho mejor que lo que yo la voy a contar, pero es que por no liarme. Decías, mira, ese sofá se convirtió en el recuerdo que me unía a mi marido. Y cuando mi marido falleció, necesité como un hacha cortar las ataduras que me unían a él. Llamé al tapicero y le pedí que se llevara el sofá para que me lo retapizara. Y cuando vino a llevarse el sofá, no podía desprenderme del sofá, necesitaba agarrarme a ese sofá, necesitaba sentir que ahí estaba su último hálito, sentir que estaba su última gota de sudor y sentirme vinculada a ese sofá, pero no tuve el valor para decirle al tapicero que no se lo llevara. Y finalmente el tapicero volvió con el sofá forrado con unas alegres rayas y no me he vuelto a sentar en ese sofá. Mirando luego las fotografías, he visto posado en ese sofá con el que yo no sabía del que habíamos hablado tanto tiempo antes. Quería que nos compartieras cómo ha sido ese reinventarse, que dices, no me repongo, sino que me reinvento, porque la muerte me enseña una cara diferente de las cosas. Es típico y lo que has contado, que te lo dice tanta gente, ¿no? Eso de ya te vas a recuperar y tal, es que es tan erróneo y se siente tan erróneo, es una cosa que no se debe decir, porque esta es algo que vivimos muchos, ¿no? La muerte cercana de gente muy querida y sobre todo cuando es una muerte anómala, extemporánea, que es un hachazo y es una mutilación de parte de tu vida y es una mutilación de parte del mundo y se lleva un pedazo del mundo grande cada persona que se muere, un pedazo del mundo grande. Entonces, cuando vienen y te dicen eso, te vas a recuperar y tal, que te lo dicen con la mayor de las mejores intenciones, pues tú sabes que no es verdad, que ese pedazo del mundo se ha ido para siempre. Lo que hay que saber y lo que verdaderamente te ayuda es saber que somos unos animales tenaces, los seres humanos increíbles. Esta tenacidad y esta adaptabilidad, esta capacidad para reinventarnos es lo que ha hecho que seamos una especie con tal éxito que nos hemos convertido en unos virus, ¿no? Para el planeta. Porque podemos con todo, porque podemos reinventarnos una y otra vez. Por eso hay tantos símbolos de regeneración, ¿no? Como el ave fénix, como las salamandras, porque en muchas culturas, ¿no? Porque somos nosotros, somos supervivientes absolutos. En los cuentos clásicos, en la literatura clásica, los grandes héroes son los supervivientes y lo que se celebra es la supervivencia. Ulises es un miserable, es un héroe, pero es un miserable que engaña, que miente, hace cosas horrorosas, es un tipejo repugnante, pero lo que se celebra es su capacidad de supervivencia, ¿no? Por eso es un héroe. O Sinbad el marino de las mil y una noches, otro tipejo repugnante que le echan a una sima de muertos, ¿no? Y que van echando ahí a otra gente que les echan con un poco de comida y bebida para que se mueran ahí después al cabo de unos días y él se salva porque va matando a los que le van echando después, los mata y se queda con su comida. Y es el héroe del cuento. ¿Por qué? Porque se celebra su supervivencia. Y somos sobre todo eso, y eso lo hacemos sin siquiera saber las fuerzas que tenemos. Esto es bueno y es aplicable ahora con la pandemia, con este horror que estamos viviendo, con este trauma, con tantos muertos, con tantas pérdidas atroces, porque esos duelos, ¿no? Como los ancianos que se han muerto en las residencias sin poder despedirse de ellos y ya estoy llegando otra vez a las residencias, el virus, ¿no? Esos son unos duelos atroces que han dejado una herida tan brutal que vamos a tardar mucho en sanarla, ¿no? En cicatrizarla. Pero aún en estos momentos tan oscuros tenemos que tener en cuenta
nuestra capacidad para vivir con esas cicatrices. Y no solo para vivir con esas cicatrices, sino para poder volver a crearnos una vida, ¿no? Yo voy como por la cuarta o quinta vida y eso sí que eres capaz de hacer. Si te vienen y te dicen, no te preocupes, hay vida después de esto, la vas a conseguir, te harás otra vida. Pues nos podemos hacer otra vida y no solo nos la podemos hacer, sino que a veces es mejor que la vida que teníamos antes. Somos tan increíbles en eso, tan inacabables, tan inagotables en nuestra fuerza de recreación, que hasta podemos conseguirnos una vida mejor que la anterior. Pero desde luego es otra, las vidas se van dejando atrás, como las de los gatos, desde luego. Rosa, tú tienes 3 tatuajes que se vean. Uno, ni pena ni miedo en las cervicales, corresponde Sí. con un petroglifo que está en el desierto de Atacama, que tienen las letras 150 metros de alto y 3 kilómetros de lado a lado, y que estaría muy bien para describir tu vida y para describir lo que tenemos delante de la pandemia, ¿no? Ni pena ni miedo. Luego tienes el MC cuadrado en el brazo, al lado del sapere aude, ¿no? Al final, ahí está. Y que de alguna manera habla de, por un lado, tu relación con Einstein, con Marie Curie, con la relación que tienes con el mundo de la ciencia, ¿no? y el valor que le otorgas a esto. Luego, el atrévete a saber que por otro lado, es un guiño primero a la cultura romana, al tiempo aquellas cosas que nos quedan a través del tiempo, y el atreverse a mirar las cosas con una mirada nueva, ¿no? Que a mí me parece que es interesantísimo. ¿Qué te ha dejado tatuado con respecto a la vida y la muerte? ¿O qué relación tienen estos tatuajes? ¿Qué llevas grabado en ti con respecto a este tema? Respecto a la muerte. La vida y la muerte. ¿Qué te grabarías del cuerpo con respecto a ello? ¿Y estos qué tienen que ver con eso? No, pues tienen todos que ver, porque todo tiene que ver con la muerte, ¿no? Como cuando a mí llegan los periodistas y me preguntan, oh, ¿y por qué escribes tanto de la muerte? Yo digo, pero se puede escribir de otra cosa, quiero decir, una novela, pues sí, estamos viviendo por la muerte, contra la muerte, para la muerte, ¿no? Pero bueno, pues todos tienen que ver, ni pena ni miedo, por empezar. Ni pena ni miedo, que es un verso de Raúl Zurita, el escritor chileno. Pues es que lo que me parece es un lema maravilloso justamente para ir envejeciendo, ¿eh? Me lo puse hace 5 años o así, nada más por eso, porque cuanto mayor eres, más pena tienes por lo que se ha ido, que suele ser además lo que se ha ido es gente, porque lo peor de envejecer, lo peor es que de repente llega un momento en donde empieza a caer alrededor todo el mundo, empiezan a morir, ya no se te muere tu gente más cercana, que eso se te pueden morir muy jóvenes, por desgracia. No, es que tienes la sensación, yo lo estoy diciendo ya, ¿no? Tienes la sensación de que empiezan a talar el bosque del que tú eres árbol, ¿no? Entonces empiezan a caer, pues, compañeros de facultad, todo, terrible, eso es una cosa terrible. Así que ni pena por lo que queda detrás, por eso que va quedando detrás y que se va perdiendo, y ni miedo por lo que viene, que lo que viene es la muerte, lo que viene es la vejez. Entonces, como el lema no es lo que tú eres, sino lo que quieres ser, pues me parece un tema maravilloso que aprende a vivir en medio de esas dos cosas, que es el presente, que es lo único que tenemos, ¿no? Me parece un lema, lo adoro, ni pena ni miedo, ¿no? Y Sapere Aude, pues no es solo lo nuevo, aprende, sobre todo para mí, Sapere Aude, esas dos que están juntos, estos dos, obviamente, que están juntos ahí, Sapere Aude y pues son como mi manera en que veo el mundo, ¿no? Por un lado me encanta la ciencia, como bien has dicho, así que, y bueno, y ese lenguaje universal de esa fórmula, ¿no? Tú te puedes entender con un chino oculto que no hable más que mandarín a través de esa fórmula, ¿no? Podrías llegar con un marciano que pudiera conocer esa fórmula, ¿no? Y Sapere Aude para mí es sobre todo atrévete a saber por encima de tus prejuicios. Atrévete a abrir los ojos más allá de tus prejuicios. Atrévete a saber más allá de tu conveniencia y de tu comodidad, ¿no? Estamos todos sentados encima de nuestras ideas y eso es lo que nos hace tan peligrosos. Además, lo hablábamos el otro día un poco a través de Internet, ¿no? Si solamente piensas en tus ideas, decía Einstein que para ser buen científico había que pensar al menos 10 minutos al día todo lo contrario de lo que tus amigos piensan. Científicamente es un buen consejo, ¿no? Así que, y luego tengo todos los brazos, el brazo este lleno de pájaros, y este me lo tatué cuando
cuando me tuvieron que poner 4 tornillos a la espalda, me quedé tiesa en la columna vertebral y bueno, entonces dije, pero este cuerpo asqueroso que me ha hecho esto, que me ha dejado tiesa, pues te vas a enterar, porque los tatuajes tienen algo verdaderamente exaltante, excitante, ¿no? Por eso te quieres seguir tatuando y tatuando cuando haces el primero, es una cosa, porque siempre hay una crisis, una lucha, ¿no? Entre el yo, digamos, el yo consciente y el cuerpo. Tú no has escogido el cuerpo en el que vives y además ese cuerpo te va a enfermar, te enferma y te va a matar, ¿no? Entonces hay ahí como una lucha entre el yo y el cuerpo, la carne, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Y entonces hay como eres esclavo de ese cuerpo de alguna manera y entonces hay como un momento de gloria increíble que le dices al cuerpo, vale, tú me enfermas, tú me matas, no te he escogido, todo lo que sea, pero yo voy a ponerte esta salamandra, que es el primero que me puse, esta salamandra, y te vas a morir, cuerpo maldito, con esta salamandra que lo he decidido yo. Entonces, es verdaderamente, entonces, cuando me quedé tiesa y me tuvieron que poner los tornillos y la placa en la espalda, pues puse todos esos pájaros subiendo, esa banda de pájaros por todo el brazo subiendo hasta el hombro, hasta el cuello, por aquí tengo el último pequeñito, por ahí dándolo, porque le dije, te vas a enterar, que me quieres parar y tal, ¿no? Y todo eso, si lo miras bien y si lo piensas hasta el fondo, pues siempre son tatuajes contra la muerte, empezando por el primero que me dice, que es la salamandra, que es un ejemplo, es un símbolo de regeneración, justamente, qué casualidad, ¿no? Te hago una última pregunta porque ahora vamos a dar paso a los alumnos y me voy a meter en un berenjenal, no sé si voy a salir vivo de él. El otro día, bueno, en tu conversación del otro día con Alejandro Gándara sobre los dioses contra microbios y demás, citabas a Marco Aurelio, ¿no? Y decías, oye, nunca te acuestes sin un pensamiento para el todo, que decía él, y que te parecía interesante rescatar aquello, ¿no? A mí me parece que es muy interesante cuál es el pensamiento del todo, cuál es el todo sobre la vida, qué pasa detrás de ella. Citabas también a Buda, como Buda era aquel personaje que decide que para enfrentarse o para ser capaz de salir al encuentro del dolor, de lo difícil de la vida, sobre sus pensamientos, se construye una religión alrededor de ella. Y esto lo voy a enganchar con una cosa que me fascina de ti y era la cultura del easy, ¿no? La primera vez que me lo contaste me quedó grabado, ¿no? Y es que ella me contaba y dice, Felipe, yo voy por la calle y veo un papel arrugado y digo, ¿y si ahí estuviera el código de alguien que ha saltado un banco y ha puesto el código para abrir la caja fuerte? ¿Y si esta señora que me estoy cruzando de repente fuera la marquesa de no sé cuánto o la hija huida de Moscú? Y yo me pregunto, Rosa, citamos estas cosas y demás, pero si de verdad Jesucristo fuera una persona que hubiera existido, hubiera resucitado, lo que dijo sobre la vida y la muerte, y si fuera cierto, ¿qué pasaría con la vida y con la muerte y con tu miedo? Pues mira, es que a mí no me cabe en la cabeza. Y simplemente, entonces, me parece que para la gente que cree y que cree en la otra vida, pues me parece fantástico. Me parece además que probablemente si creen de verdad, si tienen de verdad esa creencia, una creencia encarnada, quiero decir, dentro de su carne, ¿no? En sus células, y en sus células está el consuelo de pensar que van a volver a ver en otra vida a sus seres queridos, y qué idea tan preciosa, ¿no? Pues yo creo que les protege, yo creo que eso les protege y les viene muy bien y fenomenal, qué bien, qué maravilla que tengan eso, ¿verdad? A mí no me cabe en la cabeza, no me puede caber en la cabeza de ninguna de las maneras, ni dioses antropomórficos, no me cabe, entonces no me sirve. Esto es como si me dices que las hadas existen, te lo digo en serio, o sea, pues no, para mí no me cabe, entonces a mí no me sirve, ¿no? Y aún así, el todo existe y el sentimiento espiritual existe porque el sentimiento religioso viene de religare, ¿no? De intentar unirnos con lo que es más grande que nosotros y evidentemente que existe. O sea, de hecho, de la pulsión genética de las especies para perpetuarse es un todo. O sea, los individuos de una especie se sacrifican por la especie, o sea, sacrifican su vida por la especie, que es un todo. Y eso lo tenemos, y lo tenemos inscrito, y tenemos, como decía Kant, un imperativo moral kantiano que viene en nuestro material genético porque sirve
para que la especie se perpetúe. Está algo que es más grande que nosotros y no podemos vivir encerrados en la cosa tan pequeña, tan miserable, tan poquita cosa, tan de hormiga que es la vida individual, ¿no? Entonces, lo primero hay que vivir con los otros, porque el ser humano es un ser social y necesita, evidentemente, vivir con los otros. No hay vida que merezca la pena de llamarse vida si no se vive con los otros, eso en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos vivir con la conciencia de los otros, con la conciencia, y es tan consolador, es lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, el terror ese de la soledad, de la neurosis, de la soledad, del ataque de angustia, es porque ahí no hay nadie, se rompe hasta ese consuelo del grupo, de la especie, del pelotón de bichos vivos que somos, ¿no? Ahí te sientes que eso que te está pasando, ya te digo, no le pasa a nadie, que te has salido de la especie, que te has salido de la humanidad. Es un horror y un terror y un pavor muchísimo más duro que el de la muerte, porque como te decía, aunque se muere solo, nos morimos todos y esa conciencia de que todos nos morimos hace que la muerte sea menos espantosa. Porque a fin de cuentas, forma parte de lo que somos. Y si eres capaz de ver desde lejos en los demás, realmente el miedo de la muerte, el miedo de los dolores, es más pequeño porque formamos parte. Yo a veces creo que la humanidad también nos queremos enormes y maravillosos y distintos a los animales, a los demás animales, por la cosa esta de nuestra cabeza y tal, pero es una pretensión absurda, ¿no? Yo creo que somos en muchos sentidos como los cardúmenes de peces, ¿no? Que van de acá para allá. ¿Y sabes qué? Es consolador saber eso. Somos como los cardúmenes de peces. Claro. Es que yo te leía a ti y tiro de estilo porque decías tú misma, siempre, nunca, palabras absolutas que no podemos comprender siendo como somos, pequeñas criaturas atrapadas en nuestro pequeño tiempo. ¿No jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad? La infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul mareante e interminable. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir, que está fuera de nuestras posibilidades de entendimiento. Lo que no podemos entender no existe o no es humano. ¿No nos enfrenta la muerte a esa misma limitación de comprensión? Es decir, que las cosas que a veces no comprendemos, no por no comprenderlas no dejan de existir, no dejan de ser ciertas. ¿Cómo nos enfrentamos a esa infinitud o a esa comprensión del todo que a ti te golpeaba de Marco Aurelio? Ya, pero lo que yo te vuelvo a repetir es que tampoco comprendemos a las hadas y no tengo por qué creer a las hadas. Es que tienen la misma base. Perdona, tienen la misma base. Hay gente que cree en las hadas, dicho sea de paso, y cree en muchas otras cosas. Yo es que no me cabe en la cabeza, en mi cabeza racional no me cabe. Punto. Entonces, no se puede comprender todo, cariño. Se puede comprender, se puede intentar comprender lo que, dependiendo de tu mirada sobre el mundo, de tu conciencia y de tu concepto de lo racional y de lo probable y de lo comprobable y de lo empírico, te parezca que tenga base de comprobación. Lo otro, tú me estás hablando de cosas que no tienen ninguna base de comprobación y por lo tanto ninguna base de comprensión. Son cuestiones de fe. Me parece fenomenal que tú las creas, pero no hay que comprenderlas, hay que creerlas porque no forman parte de la parte del mundo que se comprende, forma parte de la parte del mundo que se cree. Punto. No hay manera de comprenderlas porque no hay manera de comprobarlas. ¿Vale? Muy bien. Damos paso, ¿te parece, Rocío, a preguntas que nos han ido mandando y que pilotas? Sí, María Hernández, esa es la primera. María, te las van a decir aquí. ¿Tú nos estás viendo a nosotros, Rosa? Sí. Os veo ahí muy guapos y muy puestos, ahí con 2 tazas de café estupendas. Vale. María. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, Soy María, estudio quinto de Relaciones Internacionales. Las tengo todas aquí apuntadas. Verás, he visto que en tu libro, La ridícula idea de no volver a verte, reconoces que 2 de los escritores que más te han influido, uno de ellos es Nabokov, Vladimir Nabokov. No le conozco, no leí nada suyo, pero me llamó la atención porque Fernando Savater acaba la peor parte. También es un libro de memorias de amor que trata de la vida y de la muerte. Una cita suya que es la siguiente y dice: es difícil creer que la tibieza, la ternura, la belleza de su relación no se haya recogido, no haya sido atesorada en alguna parte, de algún modo, por algún testigo inmortal de la vida mortal.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué te sugiere a ti este anhelo de que no haya un final abrupto y definitivo? ¿No haya un final, perdona? Sí, ¿qué te sugiere a ti el anhelo que, bueno, llevamos todos, de que no haya un final abrupto? De la vida, Sí. de la vida. En anhelo no, lo de abrupto, lo que a mí me gustaría es que el final, primero, a mí me gustaría vivir para siempre. Cuando esa gente que te dice, no, pero es que la muerte le da sentido a la vida, qué aburrido sería vivir para siempre, pues no. Yo a mí que me digan dónde se puede apuntar uno para firmar para vivir para siempre, o sea, punto. O sea, porque yo viviría para siempre con tal de no irte envejeciendo, 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 o sea, tener 2000 años de vejez, eso no, por supuesto, pero vamos, si me quedo como estoy, yo quiero vivir para siempre. O sea que, primero, no quiero ni abrupto ni no abrupto, pero como eso no puede ser, pues vale. Entonces, lo segundo que quiero es una muerte que no me entere. O sea, el abrupto, si abrupto estás refiriendo que puede ser una de las acepciones de la palabra de golpe, pues yo es lo que quiero. Yo lo que quiero es desaparecer una noche durmiendo, no enterarme. Y quiero que mi gente querida muera así también. Así que muy abruptamente. Lo que no quiero es que muera dolorosamente. Y no quiero morir dolorosamente. Y no quiero morir agónicamente. Y no quiero morir sufriendo. Y no quiero morir rabiando. Y mucha gente lo hace. Eso es uno de los grandes miedos de la muerte, el camino, el tránsito. Por eso es por lo que soy una gran defensora de la legalización de la eutanasia. Es cierto que deberíamos realmente ya estar estudiándola y desarrollándola, porque es una ley que hay que estudiarla mucho, mucho y desarrollarla muy bien. Pero a mí lo que me da miedo es lo que me da miedo, ya te digo, es el dolor y la angustia de morirte. Y morirte, pues cuanto más abruptamente en el sentido de que no te enteres, mejor, o sea, mejor, la verdad. No hay más remedio. Sí. Me pasan una pregunta de parte de otro compañero. Bueno, con abrupto me refería a que tuviera la última palabra, pero paso a la siguiente pregunta. Es de Pablo Mariñoso y dice, ¿consideras que hay que relativizar los problemas de la vida? Hay una frase que creo que lo resume a la perfección. No pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? ¿Consideras que esta visión de la vida es realista? Creo que hay que intentar, efectivamente, y sobre todo te lo dice una angustiada, querida mía, o sea, yo me paso la vida intentando salirme de la rueda del hámster, ¿no? Como los angustiados nos metemos con un problema y le damos 20.000 vueltas en la rueda del hámster y se convierte en algo muchísimo más grande. Entonces, pues un tipo de personalidad como la mía, desde luego que hay que relativizar. Pero no hay que relativizar absolutamente todo, porque hay cosas que son muy importantes y que no se deben, es decir, depende. Hay gente que es todo lo contrario, que tiene la sangre de horchata y que de repente no se toma en serio problemas afectivos de gente que alrededor o no se toma en serio. Yo qué sé, pues estoy hablando ahora mucho de ello por la novela que estoy presentando y tal, ¿no? Que de repente haya oiga maltrato al lado, en el vecino de al lado, y que oigan niños llorando, oigan mujeres llorando, y que no haga nada. No, eso no se puede relativizar. O sea, lo que tenemos que intentar efectivamente es no volvernos locos, comernos la cabeza, echar chorros de cortisol, que ya sabes que es la hormona esta de la ansiedad que envenena, que nos envenena. Sí, hay que intentar efectivamente ser los más calmos y los más serenos, pero eso no te quita actuar, no te quita tomar decisiones y tener que tomar las decisiones que tengas que tomar, ¿no? Y no te quita interactuar con el resto de los seres humanos, sí. Gracias. Bueno, mientras sube Sara, al hilo de esto del vivir para siempre, decía Borges, en una ocasión que le preguntan, dice, y le condenaron, pero a la muerte, dice, no, lo realmente interesante sería que le condenaran a la vida eterna en este mundo, porque nos podemos imaginar cómo sería el mundo con algunas personas o con todos nosotros viviendo para siempre. La verdad es que aquello, cuando en su momento se lo oí a Borges y se lo leí, me resultó curioso, ¿no? ¿Cómo sería la vida siendo que hay cosas que no se van a acabar nunca? Ese abre otro melón. Pero, por favor, Sara. Vale, yo solo quería agregar, o sea, añadir un suceso que me ocurrió cuando era muy pequeña y creo que puede interesaros a vosotros, a los profesores, a los alumnos. Y es que yo cuando era muy pequeña, teniendo 5 años, cosas así, enfermé de malaria y lo último que recuerdo
recuerdo en ese momento fue que mi padre y mi tío montaron como una especie de camilla y me llevaban a la ciudad. Me llevaban a la ciudad y solo me quedé con eso. Después de ese momento no veía la realidad. Hubo un momento en el que se separó lo que era mi cuerpo, o sea, tenía conciencia de estar viva, pero estaba en el más allá, por así decirlo. O sea, fue un momento de conexión. Yo en ese momento solo era feliz, sabía que estaba formando parte de todo y realmente me parece una experiencia que no puedo explicarla, no puedo definirla porque en mi cuerpo físico como persona se anula. O sea, la experiencia fue tan grande que realmente como persona ahora mismo no puedo expresarlo bien. Pero sé que fue un momento de ser energía, de estar conectada con el entorno. Sabía que estaba presente, que no iba a morir, pero hubo un momento de... Sentía que pertenecía allí, el cuerpo humano era limitante y que realmente fue muy fuerte. Sí. Sí. Bueno, la experiencia. Gracias. Y yo pues, quería decir que a veces, o sea, la fe va un poquito más allá de lo que creemos. Yo creo que la mente humana es bastante limitada, el cuerpo también, y que realmente no podemos saber qué hay más fuera de nuestro cuerpo y nuestra mente. Claro que no lo podemos saber, no, por eso yo soy agnóstica, porque no podemos saber nada, pero lo que dices es muy interesante, hay mucha documentación y mucha sobre esas experiencias premuertes, como de paramuertes, de la luz al final del camino, ¿no? Del túnel que hay una luz, de la sensación de bienestar, hay muchísima documentación. Y lo que da es una esperanza grande en lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es capaz de probablemente en el momento de crítico del paso a la muerte, es capaz de soltarnos tal chorreón de hormonas que nos hace ver esas cosas maravillosas, que nos hace sentirnos tan bien. Para que os deis cuenta de cómo funciona el cuerpo y cómo todos somos iguales, os contaré que de pequeña me acuerdo que tenía una pesadilla muy pequeña, tenía fiebres, que cuando tenía fiebres y tal, tenía una pesadilla que me daba muchísimo terror, que eran triángulos, era toda geométrica, ¿no? Eran como rectángulos, triángulos que navegaban en la oscuridad, lo que luego hemos visto tridimensionalmente, ¿no? En los ordenadores y eso, luces se movían y me parecían aplastar y eran como todas esas geometrías dando vueltas y era una pesadilla que me aterrorizaba y durante bastante tiempo, ya de mayor y todo, ya pensé, no la volví a tener, ¿no? Pero la tuve varias veces de pequeña y pensaba también que podía ser pues por de lo locática que estaba, ¿no? Que tuviera ese tipo de pesadillas. Y luego hace, yo qué sé, 20 años o algo así, pues ya os digo que me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho la neurociencia, muchísimo y tal. Pues resulta que cuando tienes una fiebre muy alta que pasa de 40, el cerebro ve formas geométricas. O sea que yo tenía fiebre, eran fiebres de los niños que pasan de 40, y eso que a mí me parecía algo tremendamente distintivo mío, solo mío, que me daba miedo, que me asustaba, eran formas que mi cerebro creaba porque estaba hiperrecalentado y que les pasa a todo el mundo cuando pasa de eso, crea formas geométricas. Entonces, es que somos así, somos un misterio, efectivamente, pero un misterio fisiológico también, un misterio neurológico, no todos los misterios son Dios, quiero decir. Muchas gracias. Sí. Vale, yo voy a leer para ser clara. Tenemos, antes de que subas, tenemos otra pregunta de los que están en casa. Puedes ir subiendo, sí, para que os deis cuenta que son reales, que también tienen voz. Vale, pues leo. Ana María. Se le cortó, vaya por Dios. Tenemos que hablar con el peón. Adelante, Ana. Vale. Bueno, leo una parte de tu artículo en la que dices: y como la muerte no hay modo de vencerla, la escondimos. El mundo contemporáneo se ha esforzado en borrarla. La pandemia ha hecho trizas esa seguridad ilusoria y ha sentado la muerte a nuestra mesa. Casi me da pena toda esa gente que por lo general vive creyéndose inmortal. Creo que los neuróticos obsesionados por la franca estamos más acostumbrados a lidiar con el tema, o sea, con la terrible invitada. Mi pregunta es esta.
el tema de la muerte es una cuestión dramática y, como decías tú misma, hay situaciones en las que mirarla llega a ser ineludible. Por ejemplo, como sucede este tiempo de pandemia, ¿no? Incluso así, incluso teniendo esta situación, intentamos no mirarla a la cara, precisamente porque es una cuestión dolorosa, dramática, da mucho vértigo y, como tú decías, asusta mirarla, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte qué es lo que hace posible para ti, o sea, que tú puedas mirar esta muerte a la cara, qué es lo que te permite a ti lidiar con ella y no esconderla como hace tanta gente. Pues es que no lo escojo, cariño. Es que es algo que no puedo evitar, esa obsesión, ¿sabes? Y tengo también mis teorías, que si quieres ahora te lo cuento, ¿no? Ahora os lo cuento, pero de por qué es así, pero entonces era así que que no podía lidiar con ello, insisto, porque me daban esos ataques de angustia terroríficos, ¿no? Pero yo no es que lo escogiera, es que estaba ahí, no podía olvidarme, ¿no? Y entonces, pues bueno, a lo largo del tiempo, ya soy muy mayor, es que todo en mi vida he intentado irlo reflexionando y irlo asumiendo. Y, como digo, creo que me ha ayudado la escritura muchísimo, creo que me ha ayudado a publicar muchísimo. Y bueno, vas intentando, pues eso, verte, fundamentalmente, de verdad, salir de tu propio ombligo. Estar en el ombligo de uno es malo para prácticamente todo, ¿eh? Entonces, salir de tu propio ombligo y verte en la totalidad es, yo creo, lo único que te da cierto consuelo frente a esto, ¿no? Frente a esta finitud, frente a esta insensatez, ¿no? de morirse, frente a esta cosa incomprensible de la muerte que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, pues vas haciéndolo así, ¿no? Pero lo que decía antes, lo que has citado, pues es que es interesante porque yo creo, lo dije en ese artículo, ¿no? Verdaderamente después de la Segunda Guerra Mundial se creó como una especie de fantasía en Occidente de inmortalidad, ¿no? De que éramos como completamente que no había peligro, ¿no? Que podíamos, de seguridad totalmente ridícula, y la pandemia nos ha pegado esta. Y claro, no sabemos manejarlo. De hecho, creo que ha sido un error increíble convertir, por ejemplo, a los muertos en España, lo hemos hecho, los muertos en cifras, no de ver nada, como para no bajar la moral. Para no bajar la moral, por un lado, eso nos ha hecho que no tuviéramos clara la enfermedad ni fuéramos menos cautelosos. Creo que ha sido un error en muchísimos sentidos esa manera de intentar ocultar a los muertos, que ha sido clarísima durante la pandemia, clarísima, ¿no? Y que forma parte de nuestra sociedad y de la manera en que gestionamos eso, ¿no? Creo que es muy erróneo, creo que hay que asumir y hablar más de la muerte, ¿no? Y con respecto al otro que te decía, pues es que yo tengo me he dado cuenta de que hay la mayoría de los novelistas han tenido un episodio de pérdida de su infancia antes de los 12 o 13 años, pérdida violenta de su infancia antes de los 12 o 13 años, ¿no? Un episodio de decadencia, digamos, ¿no? Algunos episodios son clarísimos, gente que se les ha muerto el padre y la madre, como a Joseph Conrad, o gente como Simone de Beauvoir, que era hija de un banquero millonario que fue a la bancarrota y nació en la riqueza más absoluta y pasó a vivir en una casa de esas de vecinos con un retrete por 40 personas, y cosas así, ¿no? Entonces ha habido como Yo también, otras historias son mucho menos aparentes, ¿no? Son más sutiles, más internas, pero también hay una ruptura y una pérdida de la infancia, ¿no? Violenta de la infancia. Entonces, yo también la he tenido, que no voy a contar porque es de esas de las para adentro, pero claro, fijaos que si de repente, siendo muy niño, te has dado cuenta de lo que el tiempo hace y de que las cosas se acaban y se mueren, o sea, si desde muy niña has tenido esa percepción violenta y dolorosísima de la pérdida y de la muerte y del fin de las cosas, ¿cómo no vas a estar completamente obsesionado por el paso del tiempo, por lo que el tiempo te hace y por la muerte de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que hace que no puedas evitarlo, esa sensación, ¿no? Gracias, Rosa. Y tenemos a Paula, de tercero de diseño. Hola. ¿Lo puedo bajar? Es que soy un poco bajita. Vale, es una pregunta bastante personal. O sea, tú hablas todo el rato de reinventarse, pero ¿cómo te puedes reinventar con el corazón roto? En el sentido, porque yo cuando piensas que se te muere un alma gemela, el amor de tu vida,
yo creo que es que te deja tan devastado que es que reinventarse es posible, pero es que es tan duro que nunca, siempre vas a tener ese vacío. Entonces, no sé, me parece como que está muy bien lo de reinventarse, pero es que eso no se va, no sé. No se va el agujero, no se va y además no se va, parte del mundo, ya te digo, se pierde, parte del mundo queda entintado por la cicatriz, pero esa pérdida que al principio hace que no puedas soportar la idea de seguir viva, esa pérdida se coloca en un determinado lugar que te permite seguir viviendo. Vives con ese agujero, pero de otro modo, y vives con el muerto, puedes volver a recuperar el muerto y reírte acordándote de cosas. Cuando ya puedes, lo que pasa es que los duelos son largos, ¿eh? La primera etapa del duelo, esa que hasta empezar a aterrizar, son 2 años, ¿eh? O sea que los duelos son largos. Pero no quiero decir que en los 2 años tengas que estar llorando por las esquinas, porque la vida es ubérrima y te da también fuerzas, ¿no? Pero claro, por eso te digo que reinventarte, porque de repente es otra vida en donde está esa parte, pero tú hablas con tus muertos, o sea, mentalmente, ¿no? Llega un momento en donde puedes hablar con ellos, reírte recordando cosas, o sea, esa pérdida que sigue estando, pero como pozo que te hunde y que te absorbe, deja de ser un pozo que te hunde y que te absorbe. Pero una cosa, yo pienso que aunque te reinventes, es que la pérdida, o sea, tú quieres reinventarte todo el rato, pero tú necesitas a esas personas, entonces no están, no sé. Es como... Se ponen en otro lugar las personas. Esas personas ya se ponen en otro lugar, es decir, esa necesidad se reinventa colocándose en otro lado. No es que no la sustituyes, pero cambias esa necesidad, se convierten en otras necesidades y otras personas ocupan esas otras necesidades, como el perro que le cortan una patita o que va andando y corre con 3 patas, ¿sabes? Se puede. Lo aseguro. Si te ha pasado, ten esperanza, porque te aseguro que se puede. Te aseguro que se puede. Bueno, muchas gracias. Nada. Oye, queridos, yo no sé cuánto dura esto, porque tengo que hacer una prueba con Porto Alegre al 4:15. Una pregunta más y cerramos. Vale. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Antes has mencionado que eres defensora de la eutanasia. Me gustaría que elaboraras un poco más esa defensa y que podamos escuchar toda tu opinión al completo. Pues por amor, porque he tenido muchísimo contacto con la muerte desde muy joven, porque he visto lo dura que puede ser la muerte, porque en general es muy dura, porque ahora es hasta más dura, porque hay un determinado... estamos muy cerca del ensañamiento médico. Hay libros que lo cuentan, ¿no? Como, ahora no me acuerdo cómo se llama, lo cito en La ridícula idea de no volver a verte, de una médica maravillosa que se dedica de paliativos, ¿no? Entonces, hay que regular efectivamente la eutanasia precisamente para que las muertes sean dignas, para que no sean rabiando, para que sean menos devastadoras, para que la gente sufra lo menos posible. Pero hay que regularla bien, efectivamente, para que no sea un coladero, para que no pueda jamás decidirse en contra, vamos, por encima de una decisión bien pensada y medida de la persona. Tampoco puede ser, hay que demostrar que es una decisión que la has tomado conscientemente y con un tiempo, no puede ser una cosa de un rapto, pero sí, claro, yo creo que además es algo que tiene todo, es uno de esos temas apartidistas que no tienen que ver ni con los partidos, ni que tiene que ver con la caridad, y que tiene que ver con el amor al prójimo, con la dignidad. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Rosa, nos despedimos para que puedas marchar. Una última palabra. Decías que te sorprendía que Eric Clapton escribiera el Tears in Heaven para despedir a Connor, que Isabel Allende tuviera que escribir Paula para despedir a su hija. Yo, en cualquier caso, te agradezco que escribieras La ridícula idea de no volver a verte y que sigas dándole vueltas a eso para poder evacuar el aluvión de ideas, de necesidades y de sentimientos que nos acarrea la muerte. Y con eso que decías de algo que tenga apariencia de sentido en medio del sinsentido de la vida. El hambre que tenemos de sentido, independientemente de dónde lo encontremos o si no lo encontramos, creo que es un síntoma de que el sentido igual existe y tenemos que estar en permanente búsqueda de ello. A mí nunca me dejan indiferentes tus escritos, me permito con la confianza y cariño que
siento que es recíproco el poderlo comentar y me alegra. Te diré que el otro día asomó un amigo que yo no conocía de nada diciendo que daba gusto ver cómo discutíamos en la red y como prefería no discutir, pero dice, da gusto que se pueda discutir y discrepar de una manera tan elegante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rosa, y le dejo a Rocío que cierre el Gracias acto. a ti, Felipe, ya sabes que te tengo mucho cariño, siempre. Rosa, muchísimas gracias. Espero, y así lo hemos preparado, que sintieras que era un espacio de libertad donde hablar con amigos. Decíamos que nos encontrábamos, que era un gusto y que es un regalo que nos hace la vida encontrarnos con compañeros de camino, con compañeros de la pregunta y con compañeros luego para seguir confrontando las cosas. La universidad necesita verificar aquellas cosas que decimos. Y esto es a lo que invitamos nosotros con los cafés a los alumnos, que verifiquen aquello que escuchan, aquello que dicen y que lo vean con la ciencia que estudian y que a ti tanto te admira y a nosotros también, porque somos universidad, verificar cuál es lo que les sirve a ellos para vivir, ¿no? Pero esto es necesario escuchar a los amigos y no escucharles para hablar después. Eso no es escuchar, eso es esperar a que el otro hable para enseguida meter la morcilla y nosotros teníamos mucho anhelo de saber quién era la persona que escribía cosas tan maravillosas como el primer párrafo de La ridícula idea de no volver a verte. Yo vivo mucho de ese párrafo. Rosa, cada uno os invitamos a verificar con vuestros profesores, con vuestros humanistas. En esta casa hay mucho profesor humanista que acompaña a muchos alumnos y que veáis, que tengáis una palabra, cada uno, vuestra, ¿no? Que haya estado, aunque haya sido teniendo que coger de las solapas a ese sentido que decimos y remangándose para pegarnos con nuestras propias ideas. Como tú decías, 10 minutos siempre de escuchar, ¿no? Otra cosa que nosotros en principio no creamos para que aquello de lo que vivimos sea verdadero. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que hayas conocido este café otro día. Esperemos que dentro de poco puedas tomártelo de verdad y podamos abrazarnos los que estamos aquí. Este café luego tiene un seguimiento, que es un mini curso, que es para empezar a hacer ese camino. Y este lo llevará, ese mini curso, tenemos la suerte de que lo imparta Felipe Samarán, que le tenemos aquí. Será el próximo miércoles a las 12 de la mañana, miércoles 28, y luego además hay un sorteo. No lo vamos a decir aquí como si fuéramos Eurovisión, pero tenemos en la web a los ganadores, creo ya, en Instagram, perdón, en Instagram. Los ganadores del sorteo estaréis ahí, os veréis y os veremos con las sudaderas por el campus. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por los que estáis en casa, que sois muchos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias.